Se está haciendo tarde, y los tres amigos, aficionados a la espeleología, están pensando en volver a casa. Pero la brisa que viene de uno de los agujeros de la roca les ha llamado la atención. No es la primera vez que ese ha sido el indicio de que en el interior de la montaña puede haber una cueva. Pero lo que allí vieron no se parecía a los descubrimientos anteriores. «Han estado aquí», exclamaron. Pero estaban lejos de saber la importancia de su descubrimiento. En las cavidades de la gruta, que se bautizó con el apellido de uno de los tres espeleólogos, el artista Jean-Marie Chauvet, se escuchaba constantemente «¡Oh la la!». Y no era para menos. Ahí están las pinturas más antiguas conservadas hechas por artistas del Paleolítico Superior. 10 años después, Werner Herzog consiguió un permiso del Ministerio de Cultura francés para intentar establecer un diálogo con esos pintores prehistóricos. El resultado es un nuevo documental del imperfecto cineasta bávaro. Hoy, en Tertulia Carpenter, La caverna de los sueños olvidados. Somos antorchas que damos luz a esas películas de trazo grueso que esperan pacientes a ser descubiertas. Somos estalactitas que contemplamos con el asombro de un niño las películas que se esconden al final de la gruta. Somos quinotauros, mitad animal, mitad cámara, que protegemos las puertas del cine imperfecto y os lo mostramos en formato podcast. Somos Iván, Víctor, Pablo y Carlos, y estás escuchando La Tertulia Carpenter. Hola Víctor Forniés. Hola chicos. Hola Iván Castel. Hola, ¿cómo estáis? Hola Pablo Aragüés. Hola a todos. Pablo, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar o oíste hablar de Werner Herzog? Pues Tenemos aquí a la perrita de Víctor. ¿Cómo se llama la perrita? Areta. Tenemos aquí a Areta. La vais a escuchar durante todo el podcast. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de Werner Herzog, Pablo? Pues a ver, esto sería a finales de los 90. Yo me acuerdo que me leí La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, de Ramón J. Sender. Y me acuerdo que mi padre me dijo, pues hay un director alemán que se llama Werner Herzog que tiene una peli sobre este tío. Y fue pues como cuando ves la primera peli que ves, ¿no?, de Werner Herzog, que es como a la vez una cosa que te despierta los sentidos y a la vez una cosa traumática, ¿no? Es como y la verdad es que sí, yo me ha impresionado mucho porque era una historia que había leído y que conocía, y porque claro, tiene ese punto de autenticidad que le da Herzog a las cosas, ¿no? De realismo sucio incluso. Y luego tiene a Klaus Kinski, que es una fuerza de la naturaleza en sí. Ese plano de Klaus Kinski solo en la balsa a la deriva con unos monos diciendo yo desafío al rey de España y me nombro virrey del Perú y no sé qué leches. La locura representada en un momento, de qué manera, ¿no? Y es una película hipnótica, como muchas de él. Y yo pues eso, yo recuerdo eso, pues tendría yo que igual 17 años, una cosa así, y yo me acuerdo que es algo que me acompañó bastante tiempo, y luego le seguí, o sea, vi más pelis de él, pero me acuerdo mucho de esa primera. Yo los recuerdos que tengo de Herzog, sobre todo, igual empezar a ver estas películas de Aguirre, Cobra Verde también, Fitzcarraldo, pero verlas igual en vídeo, en la tele. Pero tengo dos recuerdos muy buenos, ¿no?, de ver dos pelis suyas, dos documentales en el cine. Uno fue en Sitges, cuando estrenó Griezmann. Hostia. Y otro fue la película que vamos a hablar hoy, La Cueva de los Sueños Olvidados, que la vi en Documenta Madrid. La verdad es que hay un potencial. Creo que, bueno, antes de empezar lo comentábamos, ¿no?, que para mí me parece un grandísimo narrador, Herzog.
Es una persona que tanto ha hecho como 60 películas igual, 35 documentales, ha hecho óperas, ha hecho una barbaridad de obra. No te diferencia ni el documental de la ficción, pero tiene una voz muy propia y es un raras avis también del mundo de lo visual, del cine. Y es interesante conocer su historia y su metodología, por decirle, o antimetodología que tiene. Es un gran narrador de historias con un perfil muy, muy poético y muy filosófico. Yo recuerdo que lo primero que vi de Herzog, vi primero el personaje antes de ver su cine. Yo creo que era a mediados de los 90. Vivía en Bruselas en aquella época y estaba la cadena esta franco-alemana Arte y salió unas imágenes del making of de Fitzcarraldo y yo vi a un tío con bigote peleándose con el gacho un tío con el pelo platino, que era Klaus Kinski, y estaban ahí pegándose, ahí pegándose unos gritos ahí de la hostia, y me quedé ahí un rato fascinado allí viendo aquello, pero yo no sabía ni quiénes eran ninguno de los dos. Solo sabía que luego ya investigué, imaginaos en aquella época pre-internet, y que ese señor era el padre de Tachakinsky y ese otro señor que tenía bigote, pues era un tío que parece que era alemán y que estaba medio loco y que hacía películas, y entonces ya empecé a ver su cine y vi primero, además lo vi en orden, vi Aguirre, vi Fitzcarraldo y luego vi Cobra Verde, y ya pues ya me traumaticé de por vida. Yo unos años tuve un retrato suyo presidiendo mi habitación en Madrid, porque en el piso que yo compartía, en uno de los pisos que yo compartí en Madrid, éramos varios y una de ellas era Beatriz Navas, que fue hasta hace nada directora del ICA. Y cuando ella dejó su habitación, ella tenía un retrato de Herzog presidiendo la habitación, porque ella es una super fan de Herzog. Y cuando yo heredé su habitación, cuando ella se cambió de casa, yo lo dejé y estuvo ahí hasta el final. ¿Y te decía cosas para dormir? Hello, Pablo. No, pero era muy curioso cuando siempre venía alguien que venía por primera vez a casa y veía y decía, ¿quién es? Es tu padre. Lo curioso es que no debe ser muy valorado, o no lo suficiente, o no como se merece en Alemania. Curiosamente, ayer tuve una videollamada con mis amigos alemanes, estamos preparando un proyecto y les dije que íbamos a hacer, en nuestro podcast siguiente iba a ser de Werner Herzog, y me miraron como... O sea, fue un poco como... ¿Y por qué? Y yo entiendo que la fascinación que tienen ellos por Almodóvar puede ser lo mismo que podamos tener nosotros de Herzog, porque así como Almodóvar es profundamente español, ¿no? O lo que la gente que está en el extranjero piensa que es España, y nosotros entendemos que Herzog es profundamente alemán. Y es que es profundamente alemán, pero en realidad, y son palabras de Herzog, es profundamente bávaro. Y de toda la vida, pues los bávaros y los suavos y todos estos han tenido su punto también independentista. Por lo tanto, yo creo que Herzog para ellos no es alguien que les pueda representar, como a lo mejor puede ser para nosotros hoy en día, cuando hablan de Almodóvar y pues la gente extranjera, ¿no? Te dice, no, es cine español, Almodóvar. Y entonces, pues un poco como que sonríes, ¿no? Se te congela un poco la sonrisa. Y yo creo que es lo que les pasó a ellos. Él lo dice también claramente, que tiene una relación muy ambivalente, ¿no? con su país. Él lleva 25 años más o menos, o 23 años viviendo en Los Ángeles, porque su mujer es de allí y bueno, él no se considera tampoco parte de Hollywood. Es que ha ido muy a su aire. O sea, luego hay que conocer también un poco la historia, ¿no? Lo comentamos antes, su padre, que fue un militar que fue a la guerra, estamos hablando de 1940. O sea, claro. Se integró en el ejército nazi. Luego él estuvo viviendo en un pueblo, decíamos, hasta los 11 años no vio un coche, hasta los 17 no hizo una llamada por teléfono. Y es alguien que defiende, bueno, a los 15 años se fue andando a Albania o se recorrió medio Europa andando. Porque bueno, él en Los Ángeles, y creo que por muchas partes de Europa, dirige seminarios, ¿no? Él dice que las escuelas de cine no sirven para nada y que hay que andar y leer. No me parece un mal planteamiento, no me parece una locura lo que dice. Además, él recomienda mucho siempre a todos los estudiantes con los que se cruza un libro que se llama El Peregrino, está aquí que es un libro con nosotros. Sí, que lo está mostrando Víctor. Y es un libro sobre un escritor
que siguió durante 10 años a un tipo de halcón, entiendo, que se llama el peregrino. Y es, claro, muy meticuloso. O sea, es un trabajo, vamos, de estar allí todos los días escribiendo. Es que escribe muy bien, él está muy bien escrito. En la parte de detrás del libro, Herzog mismo, que tiene una especie de nota, que dice: la fuerza y la belleza de la prosa de Baker no tiene precedentes. Su fascinación, su compromiso íntimo y entusiasmo por el mundo natural y la intensidad con la que ve las cosas que ocurren a su alrededor son maravillosas. Y creo que habla un poco de él. Siempre dice que él es un personaje muy curioso. Y el cine es eso, forma parte un poco de dejar una constancia, un legado. Es un poco casi como una excusa un motor, una excusa para vivir. Aquella vez que se fue andando de Múnich a París, porque una crítica, y creo que era montadora alemana, amiga suya, para él muy importante el cine alemán, le dijeron que se estaba muriendo, y él dijo que él pensaba que andando a visitarla podría hacer algo por ella. No sé, de estas cosas locas, pero al mismo tiempo como muy míticas. Bueno, pero te dice ya, es una filosofía de vida, ¿no? Sí. En un mundo en el que el trayecto más corto es el que buscamos todos. Sí. Cuando te pones a buscar un vuelo, siempre buscas un vuelo sin escalas, ¿no? Sí. O sea, siempre está esa opción de... Él dice, vete andando, previamente para hacer eso que dices, ¿no? Para observar y para reflexionar y para ver las cosas de otra manera. Entonces, claro, yo creo que... Y perdón, con esto un poco cierro esta intervención mía sobre el personaje de Herzog. Él habla de esta enseñanza, que él nunca hace una enseñanza técnica, y él dice que su escuela es para los que han viajado a pie, han mantenido el orden en un prostíbulo o han sido celadores en un asilo mental. En resumen, para los que tienen un sentido poético, para los peregrinos, para los que pueden contar un cuento a un niño de 4 años y mantener su atención, para los que sienten un fuego en su interior. Yo creo que está hablando de algo muy común en la gente que hace cine o queremos hacer cine o hacemos cine, ¿no? Esta especie de una fuerza interior y al mismo tiempo esa capacidad de comunicación, ¿no? Me parece muy bonito lo que dice: contar un cuento a un niño de 4 años y que te mantenga la atención, ¿no? Eso es un poco... Con lo difícil que es eso. Sí. Damos fe. Bueno, él nace en Múnich, profundamente bávaro. Lo que pasa es que nace en el 1942. Las tropas alemanas están de retirada y los bombardeos en Alemania se intensifican. Su propia cuna acaba destrozada, ¿no? Y es entonces cuando su madre, porque su padre se alista en el ejército y ya desaparece de la vida y de la familia de Herzog, se van a Sachrang, que es un pueblecito montañoso en la frontera austríaco-alemana. Allí es donde durante los primeros 10 años de vida es un ávido lector, un solitario, un tipo tímido, pero en ningún momento aparece en su vida el cine. Solamente cuando él ya va a Múnich, que van como sobre los 11 años, que ve un teléfono, un coche, y las primeras películas que curiosamente son documentales. Él dice que la primera película documental dice que no es muy buena, que es que ve a unos inuits construir un iglú, y que lo hacen bastante mal. O sea, ya él está criticando lo que están haciendo en un documental, y dice que el documental más interesante que ve son unos cameruneses en la jungla construyendo un puente con lianas y... Ahí para mí esa curiosidad y ese recuerdo, esa capacidad que tiene de recordarlo todo, es el Herzog que más me interesa. Él está en contra de los aventureros. Una de las cosas que él siempre está diciendo es que le critican de ser como un loco o como un insensato. Y él dice, vamos a ver, es mi propia productora. Todo lo que yo he hecho, una familia pobre, además en periodo de posguerra, y él queriendo dedicarse al cine, pero él tiene que trabajar en fábricas, trabajar en todo tipo de trabajos para poder empezar a pagarse sus películas. O sea, no hay nadie que le financie nada. Sí que es verdad que enseguida empieza a ganar premios y cierto prestigio, pero eso da un poco igual. Es prestigio, y ya sabemos que el prestigio no te paga las películas. Y él dice, ¿cómo puede ser, siendo yo mi propio productor, pagando los contratos y pagando las facturas, cómo puede ser que sea un loco? Es todo lo contrario. Pero lo que sí soy es curioso. Y él dice,
¿qué culpa tengo yo de que me interese un personaje como Fitzcarraldo? En plan, es que, pero claro, lo que hay que hacer es llevar hasta los límites controlados el hecho cinematográfico. Y es entonces cuando él habla de sus elecciones y las justifica. Pero él se molesta cuando le dicen que es un loco o que es un aventurero, porque no, él dice, no, yo todo lo que hago, dice, es verdad, que luego hay conflictos y hay problemas, y dice, ahí está el documental de Fitzcarraldo, están los documentales que hay sobre mi vida, para ver que yo estoy intentando poner remedio a absolutamente todo. Sin embargo, no soy un loco. Yo creo que tiene que ver también un poco con el hecho de su nacionalidad y su cultura. Los alemanes son personas como muy cuerdas, ¿no? A priori, como muy de seguir las normas. Y como que nada se tiene que salir fuera de lo establecido. Entonces, yo creo que, yo sí que lo he visto muchas veces lo que dices tú, que él se molesta cuando le dicen que es un megalómano y que está loco y que hay mucho de mito también en la figura de Herzog, sobre todo en su relación con Kinski, ¿no? Que es un poco la mitología que se ha llevado un poco más allá, sí. ¿No? Creo que él también ha jugado mucho a esto, tampoco vamos a engañarnos, pero sí que es verdad que yo creo que le molesta el hecho de que le digan que está loco precisamente porque es alemán y porque está fuera de lugar, que él tome riesgos que no debería tomar. Él sabe que toma riesgos, pero los hace de manera razonada, como buen alemán que es. Entonces yo creo que le molesta eso más allá de lo que nos molesta a lo mejor a nosotros. Es una cosa creo que más cultural. Es verdad que él dice que antes de que, por ejemplo, antes de pedirle a un actor o una actriz que haga algo arriesgado, lo prueba él antes para ver si es arriesgado o no. Y él pone el ejemplo de en una ópera que quería que como que uno de los personajes cayera como que de 10 metros, ¿no? El caso es que efectivamente ponían colchones en el suelo, pero digamos la parte acolchada era muy estrecha, por lo tanto había que acertar en esa parte, y entonces no tenían dinero para contratar a un doble de acción, y entonces dice, pues lo haré yo mismo. Entonces él se lanza y se hace daño en las cervicales, ¿no? Se desnuca y se levanta desnucado y dice, nada, no sé. Vamos a desechar esta idea. Entonces que él se pone como ejemplo, ¿no? Que siempre es él el primero que cruza el río, antes de pedirle a un actor que cruce el río, ¿no? Ese es un resumen de su filmografía y de su vida, porque yo creo que en estos tiempos, en la actualidad, que es cuando precisamente prácticamente es inseparable la obra y el artista, es que Herzog es un ejemplo muy claro de que la obra es el artista y el artista es la obra. Tanto en sus pelis de ficción como en sus pelis documentales, como se ve su personalidad. O sea, desde el minuto 1 de que empieza la película, ¿no? Y luego, a mí personalmente, una cosa que me atrae mucho de prácticamente todas sus películas es... sus personajes tienden a ser como gente un poco extraña, ¿no? Pero una cosa que me gusta mucho es el tema de los imposibles. Todas sus pelis son como misiones fracasadas, como lo dice, ¿no? Lo que acabas de contar, de que se tira de no sé qué altura y se parte el cuello. No lo podemos hacer. Porque no pudo mover el barco él solo por encima de la montaña. ¿Sabes? Y además, siempre con el fracaso por delante. Fitzcarraldo quizás sea su peli más conocida, ¿no? Pues... O sea, desde el primer momento sabes que ese barco no va a llegar al sitio que tiene que llegar. Es imposible, ¿no? O sea, es esa lucha contra la propia naturaleza de uno mismo, ¿no? Que está en el presente siempre y que creo que es algo... A mí por lo menos me parece súper atractivo eso. Es como una epicidad auténtica. A Herzog no le interesa nada el plano, no le interesa nada la forma, no le interesa más que el mensaje. O sea, es como sus pelis son como un manifiesto del proceso de hacer cine. O sea, estoy un poco metafísico, pero es que él es muy metafísico, ¿no? Yo creo que lo más interesante de él es ver su trayectoria en conjunto, más que las películas puntuales, porque sus películas están llenas de defectos, y benditos defectos, ¿no? Todos ellos. Pero si tú lo ves en conjunto, o sea... Yo es que creo que no quedan directores como él, tan auténticos.
No, él es como el búfalo este que matan en Apocalypse Now, que lo mataron de verdad. O sea, eso, o que me metieron bombas de verdad en la selva y quemaron la selva. O sea, eso se podía hacer entonces. O sea, el único que sigue haciendo esas barrabasadas es Herzog. O sea, nadie más tiene el valor quizá de coger y decir, me voy a tirar de los 10 pesos yo a ver qué hostias pasa, ¿no? Y es que posiblemente sea de los pocos directores que ahora con 81 años sigue haciendo el cine igual que hace 50 años. O sea, que él siempre dice que no le interesa Hollywood, aunque ha trabajado, ha hecho, creo que la última película es La Reina del Desierto, pero él siempre ha dicho que no, él ha seguido a lo suyo, a hacer sus películas como las hace, y como decís, ¿no? Que él es él y él no se esconde, aparece muchas veces en imágenes, documentales. Su voz, que creo que es muy potente, es una de las grandes cualidades de su cine, ¿no? Sobre todo en sus documentales, esa voz en off que siempre es él, muy profunda, buscando siempre la profundidad de lo que está contando. Le interesa mucho la humanidad, o sea, le interesan temas grandes, los grandes temas, ¿no? Y el viaje a cómo llegar a ellos, ¿no? A pesar de ser alemán, tiene cierto sentido el humor. O sea, hay que ver mucho cine para entender el humor. Y en la película que vamos a comentar hay una escena que es... Bueno, a mí su sentido del humor me vuelve loco. O sea, toda su filmografía está repleta de un cinismo brutal que me parece maravilloso. Luego en una entrevista él decía que él no conoce el miedo. Que creo, no lo sé, pero creo que le ha ayudado... El apartar el miedo de su vida le ha ayudado a embarcarse en muchas cosas, en muchos proyectos, en muchas películas, llegar a muchos confines del mundo, ¿no? Porque él dice que él no tiene miedo. Hay una parte, bueno, está el documental este que hizo sobre el volcán, o sea, un volcán en Guadalupe que se puso en erupción, sacaron a todo el mundo de ahí, pero quedó una persona y él fue. O sea, es como... Y me preguntaban, ¿y no tenías miedo? Bueno, es como que alguien tenía que hacer eso, alguien tenía que contar eso. O sea, ese compromiso con el cine. Y hubo un par de veces que tuvieron que ir al volcán y llegó un acuerdo con el operador, porque el operador dijo, vale, yo voy contigo, pero ¿hasta dónde y cuándo? Me decía, no, bueno, cuando empecé a llegar, no me acuerdo ahora cómo decía, pero bueno, cuando llegue el momento que tal, sal corriendo, no te preocupes, nos subimos a los árboles o hacemos lo que sea. Pero él cuenta que, bueno, el operador se dejó las gafas, tuvo que ir a buscar a las gafas del operador, luego el paisaje había cambiado en esa noche, toda la topografía. Pero él cuenta y dice que es muy curioso, ¿no? Dice, es que al final había que haber una cámara allí. Si yo me muero, o sea, si me pasa algo, al mínimo que la cámara hubiera seguido rodando, yo había dejado pagada la película, el laboratorio y tal, y hubiera quedado ese documento. Es como que un compromiso con la imagen y con documentar y con contar y con lo que está pasando. Alguien lo tiene que contar. Es que la palabra esta que usan los americanos de algunos cineastas que dicen Maverick, ¿no? Que es un Maverick que es como un tal, a él se le queda corta. Sí, es que quiero decirte, un Maverick puede ser, no, o sea, no sé, Dennis Hopper puede ser un Maverick, ¿no? Que es un tío un poco pirado que hace unas locuras. Se ha pasado el videojuego 3 veces. Sí. Bueno, esa misma entrevista que vi, él contaba que... Bueno, esto fue una entrevista hace como unos 8 o 10 años. Y estaba estos posibles viajes, que había un proyecto en el cual si querías viajabas a Marte, pero era un viaje de ida. Y él me decía, bueno, si me dejan una cámara, voy. Creo que con eso... Al final hay que ir ahí, alguien tiene que ir, y lo importante es que quede registrado algo, que esa cámara capte una posible verdad, por decirlo. Y yo creo que ha sido un poco una meta que ha tenido siempre él, una especie de... de cierta manera un elegido en según qué situaciones, y es lo que le ha hecho llegar no al límite, dices tú, no, más allá del límite, es que lo ha traspasado jugándose la vida unas cuantas veces. Su principal interés es conocer los objetivos del ser humano, los objetivos principales, los que de verdad nos hacen pertenecer a una raza. Por eso la historia que vamos a contar hoy tiene tanta importancia en su cine, ¿no? Sí, porque a veces le preguntaban también, pero tu cine tiene una filosofía. Yo dije que no. Él, con mucho respeto, es alemán, claro, la tradición filosófica en Alemania, dice,
Yo no me puedo considerar un filósofo. Es algo que me queda muy por encima. Que te mueves mucho. No pasa nada, Ah, no pasa vale, nada. vale. Sí, sí. No, yo no me considero un filósofo porque es, o sea, la filosofía como que le queda grande. Él emplea su vida, su energía y su tiempo en el cine. Y él dice, yo no busco la filosofía. Pero es verdad que la filosofía aparece. Pero es por eso, porque en el cine, la magia que tiene el cine es eso, que la poesía, la filosofía, no la buscas. O sea, no tienes que tener una metodología para encontrarla. Es que aparece. Aparece poniendo unos elementos humanos y ahí surge un poco la magia, ¿no? Y en él pasa. Y yo creo que por eso es tan evidente y tan orgánico y tan natural el cambio que ha hecho del cine de ficción al cine documental, porque él habla muchas veces de que las películas se las encuentra. Varios de aquí nos hemos dedicado al mundo documental y yo doy fe de que las películas me las he encontrado. Es así, sobre todo cuando haces documental, las películas te llegan. En el camino, ¿no? Sí. Sí, total. Sí. De hecho, tú puedes buscar una cosa y terminas hablando de otra. Entonces, creo que la manera que él ha tenido de encontrar esa manera de contar cosas la ha encontrado luego en el documental. Y yo él no hace distinción entre cine de ficción y cine documental, lo cual me parece un gran acierto porque estoy muy de acuerdo con él. Las películas son siempre películas. La única diferencia entre el ficción y el documental para mí es que en el documental trabajas con actores que se interpretan a ellos mismos. Es la única diferencia que yo encuentro en las dos vertientes. Entonces, él ha encontrado una manera de contarnos su personaje a través de personajes reales. Y ha encontrado una manera, además, muy fácil para él, ojo, que no es fácil hacer, es muy fácil para él hacer lo que hace y hacer tantas películas documentales en las cuales, además, los temas globales son muy diferentes, los temas de cada película son muy diferentes. Te puedo hablar de un cuidador de osos, te puede contar que los volcanes, te puede hablar de unos arquitectos no sé qué, hay una que tienen en Kuwait que se queman los pozos. O sea, son muy diferentes y sin embargo él siempre habla de lo mismo. Además él se pone en la piel del narrador y que es una cosa que es muy televisiva y que te puede salir muy mal. Es muy tradicional, pero a la misma vez él ha sabido jugar. Creo que además no necesita ir a jugar, yo creo que lo ha hecho de manera natural. Él se ha puesto en el centro de todas sus películas, de manera que estoy aquí, soy Werner y te voy a contar mis cosas. Y lo ha hecho además, y va a estar aquí, no sé, ¿cuántos años lleva este hombre haciendo películas? Pues Desde los 23 años o por ahí. Es decir, Tiene 81. o sea, Desde el primer corto lo hizo con 19. pues lleva tantísimos años. O sea, No, 60 años llevará. Tiene 81. Pues Estamos hablando de 6 décadas. 6 décadas. Y no sé ni cuál. Con 60 películas más o menos. Desde finales de los 70. Su filmografía es absolutamente inabarcable. Nadie se puede ver todas las películas de este hombre. Pero sin embargo, creo que hay. Por eso a mí me interesa más el personaje de Herzog que su cine. Pero es que van de la mano, ¿eh? Que van de la mano. Es que es así. tal cual. Pero que es de los pocos en los cuales se ve de verdad ese ensamblaje entre la obra. También tiene que ver también con que hay que podemos observar cómo ha variado en el tiempo y cómo se ha evolucionado y cómo si tú ves sus primeras películas y vas viendo varias hasta más recientes, tú te das cuenta, ¿no?, de cómo ese personaje ha madurado, cómo el propio personaje de Werner cada vez es más presente en sus películas, aunque está hablando de otra cosa. Al final es él hablando de cosas. Es él y una especie de ansia de contar. Pues sí, yo creo que él se está buscando en sus películas, que es muy de documentalista eso. Y sobre todo los documentales tiene ese rollo POV, ¿sabes? Ese rollo punto de vista. Sí. Mirando las fechas de su filmografía, claro, veo que la explosión del documental suya es como a partir de los 2000. Sí. Siendo que empezó en los 70, ¿no? Pero, o sea, ha hecho antes, pero a partir de los 2000 empieza a hacer documentales por un tubo. Y digo yo, tendrá mucho que ver con que de repente ya no le hace falta una cámara que es un cacharro, que hay que ponerle un trípode. No, que ya puede coger una cámara con la mano e ir entrevistando a la gente, porque además es un entrevistador increíble. Sí, sí. Entonces él tiene este punto, este director de documentales, Mark Cousins, este tío que tiene también este estilo que es así muy punto de vista y él tienen así como un punto similar, tiene todo el sentido, porque es que o sea, Werner Herzog no puede hacer este tipo de documentales
preciosistas con unos planos así en no sé qué, en cámara lenta y todo en trípode y no sé. No, él tiene que contártelo desde lo que él ve, ¿no? Desde su... Y tienen todos, o sea, todos los... Yo no he visto todos sus documentales, pero todos los que he visto yo, o sea, tienen su mirada. Y eso es tremendo. Él no entiende por qué la gente se va al Himalaya y se paga su aventura en el Himalaya para llegar y hacerse el selfie en el Himalaya. Él no entiende tampoco a aquellos pioneros que querían ser los primeros en llegar al Polo Norte. Decía, pero vamos a ver, si solo ahí, ¿qué queréis? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo? Y ahí es la clave de su cine. Él se fascina por esos personajes que tienen un objetivo clarísimo en la vida, que pues ya sea mejorar la vida de uno o la vida de los demás, o el trasladar de un punto A a un punto B un objeto para mejorar o la vida propia o la de su tribu. O sea, siempre va a estar cerca de esos personajes que evidentemente pueden ser señalados como locos, porque muchos de ellos están en contra del status quo, pero es que él es así. Él está en contra del status quo y más en el status quo cinematográfico, porque es una rara avis absoluta. Por eso se producen sus propias películas a día de hoy. Él es un maestro de las coproducciones. Echas un vistazo a sus documentales y es Alemania, Francia, a veces España, Italia. Siempre hay un montón de... Va cogiendo dinero aquí y allá, que él va mismamente... Él empezó... Su oficina era él era el teléfono, trabajaba horas y horas incansablemente porque su sacrificio por el cine era total y completo. Es un outsider, se ha hablado mucho de outsiders aquí, pero yo creo que él es un outsider casi ya pues eso, de una estirpe que ya no hay, sobre todo en el mundo del cine, ¿no? O sea, es un tío que ha sido obrero, que se ha pagado todo él con sus manos, o sea, no hay nada de epicidad en esto, o sea, es una realidad tangible, ¿no? O sea, no hay esta cosa de cineasta de trabajado de camarero y, ¿sabes? Tengo dinero y quiero hacer esto. O sea, ese mundo es como que no va con él para nada y lo odia y que casi te diga que lo desprecia. Está os lo contaba antes, la anécdota esta del libro del libro de que escribió Bukowski de cómo escribió el guión de Barfly, de Barbra Streisand, que se llama Hollywood. Pues hay un pasaje que se supone que conoce a Werner Herzog, tiene otro nombre muy parecido, como Werner Herzog o algo así, pero obviamente es Werner Herzog, y le cuenta a él cómo estuvo 2 años, como algo así, no sé, una temporada larga, detrás de una señora rusa para intentar sacarle el dinero cuando se muriese, porque se supone que tenía un montón de pasta para hacer una película, y que la señora al final, después de 2 años o lo que sea, y de él yendo a misa con ella y lavándole los pies, y que se murió y no tenía pasta. Y entonces el personaje del protagonista le pregunta, ¿todo eso lo hiciste por una película? Y dijo, sí, claro. Y entonces él dice, ¿pero tú matarías por hacer una película? Y él le dice totalmente serio, por favor, no me preguntes eso. Es brutal, es Herzog total. O sea, sí. es en plan, tanto en ficción como en documental. Por eso lo que decía Iván previamente, en él no se pueden... hay cineastas, yo que sé, Scorsese, es muy clara la división entre pelis de ficción y los documentales, ¿no? Pero Herzog va todo en el mismo saco. Y tiene esa voluntad, tanto en ficción como en documental, de documentar las cosas, de dejar un registro para la historia, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, el documental de hoy tiene mucho sentido, porque registra una cosa, bueno, histórica más no poder, ¿no? Que tiene una voluntad esa de que quede un recuerdo permanente de los temas que toca, de las cosas que toca. Muy posiblemente porque es un cineasta muy humanista, o sea, profundamente humanista, y él, en su búsqueda de lo imposible, sabe que la mayor de las imposibilidades humanas es la permanencia en el tiempo. O sea, todos aquí somos fugaces, y lo que dice en este documental, dice, estas pinturas tienen 30.000 años. Hay un momento que dice, entre esta pintura y esta hubo 5.000 años de diferencia. Eso es algo impensable para nosotros. Nosotros no somos capaces en el siglo XXI de pensar, voy a pintar esto aquí, dentro de 5.000 años vendrá otro tío y lo pintará, vendrá otra persona, y dices, no puedes pensar dentro de 5.000 años, no tienes esa capacidad, ¿no? Entonces yo creo que el tiempo, que es lo más imposible de atrapar, yo creo que es quizá la búsqueda mayor suya, ¿no? O sea, por eso tiene estas fijaciones, por ejemplo, como con la cueva esta, o como
los pozos de petróleo, cosas de estas que son muy fugaces, ¿no? O el volcán. Tiene esta cosa de documentalista, otra vez de manera natural, ¿no? De lo que dices tú, ¿no? De comunicar, dejar una especie de yo estuve aquí, ¿no? Yo he visto esto y lo dejo para la historia. Pero tiene una manera de contarlo que no está dentro de aunque sus documentales son muy tradicionales, como ya hemos comentado, ¿no? A nivel de imagen, a nivel de puesta en escena, son extremadamente tradicionales. Sin embargo, no entraría dentro de lo que es la escuela documental pura, en la cual tú no intervienes, tú observas y dejas hacer, y las preguntas son como muy, muy por encima para poder contar la historia. Él interviene en la historia. De hecho, creo que hay una anécdota en la que él discutió con Agnes Barda, ¿no? Con respecto a que el director debía estar en la película y se debía dejar ver y tal, ¿no? Entonces, él sí que se posiciona en las películas. Las películas de Herzog tienen esa cosa en la cual él está en el centro de la película, él te cuenta. Pero lo que más me interesa de él y lo que me parece más auténtico suyo, y que además es como una constante, es que él jamás juzga lo que está contando. Hoy en día es muy difícil hacer documentales donde se juzga, pues están extremadamente cortados y editados de manera que yo te quiero contar esto y te voy a manipular, aquí está el beat exacto en el cual voy a decir esto, te pongo un sonido, o sea, están todos como machacadísimos. Él no juzga. En ninguno de sus documentales juzga. Él te cuenta y él está en la película, y eso es muy difícil, narrar algo con tu propia voz, estando en la película y no juzgar, además con temas extremadamente complejos. El documental de Into the Abyss, que es este que va sobre la pena de muerte en Estados Unidos, es un documental durísimo de ver. Te cuenta la historia desde el punto de vista de los asesinos en serie que van a matar, de las víctimas a las que han matado a su familia de una manera atroz, de los padres, hay toda una serie de puntos de vista muy complejos. Y sin embargo no juzga a ninguno, es tremendo. Y cómo se encariñan con él además, ¿no? Cómo le toman enseguida como alguien de la familia, cómo él tiene esa humildad también de preguntar, de siempre de ser muy, muy cariñoso, muy humilde. Y eso se ve también en su voz, en su tono de voz, que es confortable, ¿no? Como que te sientes muy, muy arropado, ¿no? Por su presencia, ¿no? Que es un tipo alto, grande, con una mirada penetrante y con esa voz que podría parecer lo contrario, pero es como muy familiar, ¿no? Herzog podría estar narrándote, esto es una naranja y lo que ves no es real y esta naranja es cuadrada, y yo me lo creo. O sea, te puede contar lo que él quiera. De hecho, es la razón por la cual a lo mejor alguien nos está escuchando y la primera vez que han oído hablar de Herzog es a través del villano de Mandalorian, sí, es verdad, o de Jack Reacher, ¿no? Que puede ser el punto de partida para muchos así futuros y futuras cineastas, ¿no? Pero ese es el final del camino, por no decir un alto en el camino. El ser actor y el participar en todas estas series de ciencia ficción donde él es un villano lo más parecido a Hitler, ¿no? Decían que el villano de Mandalorian que cogió el trabajo porque quería financiar una de sus películas. No me extraña, es que lógico. Y tiene sentido. Pues y luego dice, además lo hago muy bien, o sea, soy un estupendo villano. Sí, se le da muy no he bien. Visto esa... Sí, yo sí lo he visto. Está muy bien. Está muy bien. Un capítulo de Los Simpson también aparece haciendo de un alemán también muy similar a él. No hace de sí mismo, pero además él se reía de esto que desde el Mandalorian de repente lo estaban descubriendo una nueva generación de chavales. Y que decía, es que ahora lo malo es que me hacen caso a todo lo que diga, aunque sea una absoluta estupidez. Me hace gracia los consejos que da a los jóvenes cineastas, que les dice que tienen que ser fuertes, ¿no? Físicamente fuertes, ¿no? Que no importa tanto si tienen talento o no, pero que tienen que físicamente ser fuertes. Y él dice que muchos cineastas, muchos realizadores son gente físicamente muy poderosa. Al contrario que a lo mejor pues artistas, pintores o escritores. Y él dice que si tuviese, no sé, estas cosas con este humor negro que él tiene, él dice que si tuviese una escuela de cine, el formulario de acceso sería el diario que estos jóvenes, estas chicas, estos chicos que acceden a la escuela han escrito caminando desde Madrid a Kiev. O sea, esa sería la prueba, el diario que han escrito de sus experiencias, ¿no?
Y también dice que trabajen en cualquier cosa, si puede ser que no sea un trabajo de oficinista, que sean trabajos físicos, porque él está como muy obsesionado. De hecho, muchas de sus películas giran en torno a estos personajes que son físicamente tan poderosos, tan portentosos. Él denosta a los que hacen culturismo, él no entiende la razón por la cual la gente cultiva su cuerpo de esa manera, pero sí que venera al que es físicamente fuerte. Hablamos un poco del nuevo cine alemán, contextualizamos un poco el por qué Werner Herzog en un momento dado empieza no solo a hacer películas, sino a ser muy reconocidas internacionalmente, ¿no? En Alemania, bueno, sabemos la historia de Alemania. Alemania es derrotada por el ejército aliado y justamente en la parte en la que crecen estos pertenecientes al nuevo cine alemán es la RFA, es decir, la parte occidental, la parte capitalista de Alemania. Crecen viendo películas americanas y viendo películas alemanas horribles, de cineastas que están trasnochadísimos, que son esos cineastas que no han huido de la Alemania nazi, es decir, pues ¿quién se va? Pues se van los Billy Wilder, los Fritz Lang, ¿no? Se van... Y los que se quedan son los que acaban haciendo cine en los años 50. Por lo tanto, coincide, creo que son finales de los 60, un festival de cine, el Festival de Cine de Oberhausen, y es cuando se proclama el manifiesto Oberhausen. Está Alexander Kluge, está Volker Schlöndorff, está Wim Wenders, está Fassbinder y está Werner Herzog. Enseguida Herzog se desliga, como no podía ser de otra manera, pero ahí quedan son como 26 cineastas los que firman el manifiesto diciendo que el cine alemán ha muerto y empieza un nuevo cine. Algo parecido está sucediendo en Francia, en el Festival de Cannes, concretamente cuando se está proyectando Peppermint Frappé de Carlos Saura. Carlos Saura no está enfermo, no puede asistir a esa proyección. Y es una pena porque justamente interrumpen la proyección Truffaut, Chabrol, Godard y compañía, todos estos cineastas que escribían en Cahiers du Cinéma y efectivamente dicen que el cine francés ha muerto, que esto no puede ser, que se acabó, no, estamos en el mayo del 68 y rompen la baraja y empieza un cine nuevo que es la Nouvelle Vague. Algo parecido ocurre también en Italia, en España ligeramente, ocurre también en Inglaterra, ¿no? Con el Free Cinema. La verdad es que estos cineastas alemanes pueden hacer cine en Alemania, que eso es lo curioso, pues porque empieza a haber incentivos. Llega Willy Brandt, llega a los 80 y entonces sí que realmente les interesa que haya una identidad, una marca alemana y empiezan estas películas que da un poco igual que sean películas que nadie entienda, sino que es lo que se está haciendo y el dinero, en este caso Alemania, empieza a generar mucho dinero. Hoy Alemania es una potencia mundial y entonces estos cineastas ven que el dinero les cae y pueden hacer películas, pueden financiar sus películas y sus ideas locas, ¿no? Y ahí es donde él puede desarrollar una carrera tan longeva, ¿no? Enseguida empieza a ganar premios, la crítica empieza a hablar bien de él y muchos de los premios, que hoy en día no... pero entonces los premios eran cantidades de dinero en la que podías financiar tu siguiente película, que es lo que hacía Herzog. Herzog no se lo gastaba, no se compraba un Ferrari. Un tío que estaba acostumbrado desde los 14 años a vivir con una mano delante y otra detrás. Él en alguna entrevista insiste mucho que, aparte de ser curioso, él sobre todo es un profesional. Es marca de la casa. Sí, es curioso eso, es que eso es muy paradójico con la idea, la imagen que se tiene de él. Sí, porque se tiene esta imagen como de megalómano, ¿no? De un tío como con ideas muy locas, ¿no? Porque tenemos, pues eso, lo que hemos visto todos, lo que os he comentado al principio, cómo lo conocí yo, viendo cómo se peleaba con Klaus Kinski en medio de la selva, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros también. Que es lo que nos gusta, lo que te llama atención, el cineasta que se pelea y tiene aventuras increíbles, ¿no? El Apocalypse Now de Herzog, claro, ¿no? O el carga maldita de Friedkin, ¿no? Pues él tenía esta... No, tenemos esta imagen. Sí. Pero él es un obrero de la visual. Él es un obrero en toda regla. Eso me encanta a mí, tío. No, pero es que es verdad. O sea, tuve su carrera y es un currela. Un Ken Loach de la vida. Exactamente. O sea, no hay... Y yo creo que el halo que tiene de misticismo y demás, que lo tiene, viene acompañado de un respeto enorme, pero que ha sido con el tiempo. Ha trabajado mucho en documental. El documental siempre es el hermano menor. Sí. Y eso yo creo que juega en su contra, pero su trayectoria habla por sí mismo. Es que al final la escuela suya es mi trabajo es lo que cuenta.
¿Cuál es vuestra película favorita? Y no vamos a hacer diferencias, entre documental y ficción, de Werner Herzog. Para mí es Grizzly Man. Grizzly Man me parece un trabajo ya de montaje, o sea, es un trabajo increíble. Y es una película que me genera una desazón tremenda, tío. Grizzly Man es la historia de del cuidador de osos que va todos los años, está obsesionado con los osos. En Alaska, va a una zona de Alaska todos los años. Y con los osos grizzly, que son los más peligrosos. Los más del peligrosos, mundo, entonces él los trata como si convive con ellos, los graba, entonces él se graba a sí mismo con una cámara mientras convive con ellos y rompe todas las normas habidas y por haber dentro del parque. Sí. Entonces la historia trágica es que este hombre a él y a su novia se lo terminaron comiendo los osos. Y la cámara grabando, ¿no? Entonces la película hay un pasaje que yo jamás se me va a olvidar, cuando la muerte se graba, pero se graba con la tapa, es decir, no la vemos, solo oímos el sonido. Entonces hay una parte en la cual hay un forense que parece que es un actor, pues un forense allí que te empieza a explicar con pelos y señales cómo él se ha encontrado los cuerpos y que él ha escuchado la cinta y te habla de lo que ha escuchado, pero con detalle, que es terrorífico. Tú no ves nada. Inmediatamente después tú piensas que te van a poner la cinta, porque la cinta existe. Pero entonces sale Herzog y ahí viene la genialidad de un tío que hace cosas que no esperas, que es... Entonces vemos a Herzog escuchando la cinta con la antigua novia, que es la que la tiene, que ella no la ha escuchado, y la cámara enfoca a la mujer y el escorzo de Herzog. Y vemos como no oímos nada, absolutamente nada, solo oímos a él que va narrando tímidamente, es decir, repitiendo lo que ha dicho el forense anterior. Y vemos cómo llora, se intuye, porque está de escorzo, y le dice que jamás en la vida tiene que escuchar esa cinta y que la tiene que destruir. Inmediatamente después pone una escena de una pelea entre dos osos enormes y uno de ellos termina defecando de la fuerza que están allí haciendo para pelearse. Eso está en los anales para mí es una de las mejores escenas montadas que yo he visto, sin entrar en el morbo que podía haber entrado él tenía una cinta. Él podía habernos puesto la cinta. Pero precisamente yo creo que eso es cine en estado puro. Eso es precisamente lo que hablaba Hitchcock de suspense. Fíjate cómo va construyendo toda la escena para que tú vayas a pensar, me lo van a poner. Claro. Y en el momento en que has estado pendiente, ¿cuántos minutos dura eso? No me acuerdo, pero un montón. Bastante. Estás pendiente de eso, que en el fondo lo que haces es jugar con tus expectativas. Completamente. Y entonces al final te dicen, no lo vas a ver. Y es como el maletín de Pulp Fiction, que sí. Como la caja esta de Beldejour, ¿sabes? O sea, tú dices, ¿qué hay ahí dentro? Quiero saber qué hay dentro. Si lo ves, la has jodido. Sí. Siempre va a ser peor que lo que tú te puedas imaginar, ¿no? Si ponen la cinta, seguramente yo en mi cabeza la he escuchado, ¿sabes? Y tiene que ser aterrador escuchar a un oso comiéndose a un tío. O sea, tiene que ser horrible. Pero es mucho mejor ver las caras de la reacción de la chica. Sí. O sea, es más aterrador eso. Y por eso esa película es mi favorita de Herzog. O sea... Yo tengo que decir Aguirre, la gloria de Dios, pero por eso, porque hubo un tiempo que estuve realmente obsesionado con ese tema, pero mucho. Sí que es verdad que antes pensándolo, sí que es verdad que de crío vi Nosferatu. Bueno, a mi padre siempre le han gustado mucho los temas de vampiros, a mí de crío siempre me han fascinado, y yo me acuerdo de pequeño en mi casa, no sé qué años tendría yo, y no tendría más de 10, tendría menos aún, no había nacido mi hermano, menos aún. Pues igual tenía 7 o 8. Y me acuerdo de ver Nosferatu. Klaus Kinski ahí de Nosferatu. Sí, la que es con Klaus Kinski, obviamente. Claro, porque yo todo el tema Drácula lo tenía muy masticado, pero el tema de las ratas, eso es propio de esta peli, ¿no? De relacionarlo con la peste y tal. Y recuerdo que eso me impresionó un montón. No sé, 2000 ratas hay por la ciudad. Pero claro, yo, por decir, yo tengo que decir Aguirre. Víctor, ¿película favorita de Herzog? Pues tengo que decir que muchas veces coincido contigo, Iván. ¿No? Es que a mí todo lo que has dicho me impresionó mucho ver en una pantalla de cine, en un festival en sí. Ah, tú lo viste en el cine, sí. Claro. Me dejó noqueado. Es que además es muy difícil hacer eso en documental. Sí. ¿Sabes? O sea, es que es Grizzly Man, ¿no? Te refieres a Grizzly Man. Sí, es una película, es un documental. Y a mí hay una cosa que me encanta de Herzog, es que es cine, de verdad. Y huyendo de todas las modas, de muchas cosas. O sea, él es fiel a lo que cuenta, a los personajes,
o sea, tiene una cualidad increíble que es no juzgar, que es lo primero que tienes que... Y es un grandísimo cineasta, pero ya no solo porque haga esto en los documentales. O sea, yo tampoco diferencio, porque yo pienso lo mismo que tú. Son pelis, o sea... Creo que la industria está, desde siempre, los festivales están muy equivocados en... No sé si están equivocados o hay cierto miedo a veces a que el gran público acceda a un producto como este de tantísima calidad y con tanta poesía, tanta verdad y tanta... Porque al final la ficción conlleva una industria muy fuerte que el documental no la tiene, evidentemente, pero hay casos como estos que hay muchos trascienden. Yo creo que hay cierto snobismo con la diferenciación entre documental. Sí. Afortunadamente cada vez se va haciendo... Bueno, y más con las plataformas, está rompiéndose mucho eso es lo... frontera. Pero yo hablo de casas clásicas aparte de premios y tal. Yo no entiendo por qué no puede premiar una mejor película en donde sea. Bueno, en Cannes ganó Michael Moore ganó algo muy especial. Fue Tarantino el que le dio el premio, ¿no? Normalmente en Cannes además suele entrar de las 20 o 22 películas que hay a sección, siempre suele entrar algún documental. ¿Qué ganó? ¿Con Bowling for Columbine? Con Fahrenheit 9/11. Fahrenheit, sí. Quería añadir que, obviamente, yo entre mis favoritas no la puedo nombrar, pero hay que nombrar Strosek. Fue la última peli que vio Ian Curtis antes de suicidarse. O sea, entonces no me extraña, porque es una película que es para suicidarte después de verla. Pero que la vio, o sea, que se quedó solo en casa, ahí en su casa en Manchester, y la vio. Y al acabarla se suicidó en la cocina. Se colgó en la cocina, que es muy curioso porque es una peli que habla como de un tío que se va a Estados Unidos y es el fracaso del sueño americano, ¿no? Que se va a estar... Y justo cuando Joy Division, o sea, Ian Curtis, cantante de Joy Division, quiero decir, justo cuando Joy Division daban el salto a irse a Estados Unidos a hacer una gira. Entonces es muy curioso que viera esa película, que no sé si influyó en algo en la muerte de Ian Curtis. Debería hacer un documental Herzog sobre eso. Hostia. Yo voy a decir Mi enemigo íntimo. Ah, sí, claro. Me encantó ese documental. La disección que hace de Klaus Kinski en este documental, en lo humano y en lo divino, me gustó un montón. Pero voy a citar una anécdota que me parece muy curiosa. Van a hacer una toma y Klaus Kinski, o sea, está la cámara en el trípode y él se coloca de espaldas a la cámara y con las piernas rodea el trípode para que en el momento de acción se empieza a girar junto con la cámara y hace como un movimiento como muy de bailarín. Me quedé como impactado con esa... Herzog le llama el tornillo Kinski. Sí. Pues es que yo me quedé... Y habla, dice que le pareció fascinante porque decía, claro, normalmente los actores entran por un lateral a cámara, a plano, sí. Y él hizo ese giro así que ponía lo que dices tú. Entonces dice que al entrar en plano, tenía un poderío y un... A partir de entonces decía que le llamaba el tornillo Kinski. Pues no sabía, no recordaba lo del tornillo. Creo que lo decía Y también habla mucho de las relaciones de amistad entre hombres, que son por un lado tan destructoras, pero por otro lado hay una comprensión profunda. Por un lado es camaradería, pero por otro lado es como una conexión, como... una vez tras otra va llamando al mismo actor, siendo que es un actor con el que sabes que vas a tener un conflicto detrás de otro. No es porque sea el mejor actor para ese papel, para ese personaje, sino es una relación y es una química que va más allá. En el caso de Kinski, yo creo que ni siquiera es un actor muy dotado. Sí, de hecho, ¿cuál es en la que sale la del cuál es la de Leone? La muerte tenía un precio, ¿no? Allí es el más flojo de todos. Que luego no es un gran actor, Klaus Kinski, tiene una presencia acojonante. Claro, por eso sí. Leone lo coge, claro. O sea, pero no es un gran actor. Tú lo ves en Aguirre y vista con los ojos de hoy en día, o sea, hay actuaciones suyas que se puede decir, o sea, las ves como pero una cosa malas, es... Claro, pero tiene esa cosa icónica él que traspasa la pantalla el cabrón. O sea para mí su mejor actuación está en Fitzcarraldo. O sea, y eso que Fitzcarraldo tú la ves ahí con ojos de hoy en día y tienen algunas actuaciones no están muy allá, pero es verdad... Y lo dice en este documental, hay una anécdota que cuenta Herzog que dice mucho de la amistad que ellos tenían, o sea, el nivel de toxicidad y complicidad que tenía
esa relación que ellos tenían, en la cual los indios terminan tan hasta los huevos de Kinski que le sugieren matar a Kinski. Más que le sugieren, le ofrecen hacerlo ellos. No te preocupes que lo matamos. Pero además lo matamos aquí mismo ahora. Es en plan que están en la selva, claro, y han tenido una discusión tremenda. En el diario suyo lo cuenta. Y dice que esa noche se le acercan ahí a su cabaña y le dicen, oye, si quieres que lo matemos, sin ruido, sin testigos, sin nada, que el tío en la selva se ha perdido y aquí paz y después gloria. Y que hay un momento que él dice, hostia, ¿y qué les digo? Pero en el diario, lo gordo es que dice, pero si mataba a Kinski, ¿cómo terminaba la película? Es el productor hablando. Hablando de esta relación, porque es verdad que siempre todos sus protagonistas son hombres, ¿no? Y hay una película, un documental que se llama Gus Herbron, un documental de 2 escaladores alpinos que hacen 8000. Sí. Entonces, por primera vez son 2 escaladores, 2 alpinistas que van a hacer 2 8000 seguidos. Entonces, suben uno, bajan y hacen el otro. Y él los espera en el campamento base. Y tiene un plano de cuando se les ve marchando, porque ellos dicen, tenemos 10 días para hacer esto. Si en 10 días no volvemos, coged las cosas y os largáis, porque no vais a encontrarnos. O sea, hemos fracasado, nos hemos muerto y es imposible que nos encontréis. Se ve el plano como ellos se marchan, muy a lo lejos ves 2 puntos subiendo por la montaña. Ves un plano en el que hacen una primera cumbre, porque a uno de ellos le dejó una cámara, y luego se ve que están ahí esperando que van pasando los días, tal, hasta que al final aparecen. Y van con unas gafas de sol y como si fueran unas narices casi de payasos, para que no se les queme la nariz, ¿no? Lo habían logrado, no había dicho que había sido infernal, que casi no lo logran, tal. Y lo primero que les dice, por favor, es que podéis quitar las gafas, ¿no? Entonces le preguntan a Herzog en esa entrevista, ¿por qué les pides? Evidentemente, es que había que mirarles a los ojos. Es que al ser humano le tienes que mirar a los ojos. Y me parece una película muy bella de una relación un poco entre dos hombres, ¿no? Lo que has contado. Y cuando él rueda La Reina del Desierto, que con Nicole Kidman como protagonista, él dice, es la primera vez que he rodado que la protagonista es una mujer. Además es una historia real de una mujer, y fue quien empezó a diseñar los primeros mapas, Jordania, Irak o algo así, como que definió esas fronteras y al final quedaron. Incluso ella se relacionó con los bereberes y a ellos les dijo, bueno, vosotros acabaréis siendo los reyes de este lugar. Eran 2 hermanos, creo, o 2 bereberes de 2 tribus diferentes, y acabaron siendo un rey de Jordania y el otro rey de Irak. Entonces, para que veas que al final una ficción, que no sé si fue de encargo, fue un proyecto suyo, como él al final acaba tocando temas históricos, humanos, de cómo se crean los reyes casi, ¿no? O sea, y todo a través de una mujer. Y él acaba diciendo que es la primera película que hace con una mujer de protagonista. Y que, por cierto, es un gran director de actrices, que se dio cuenta diciendo a Nicole Kidman. La crítica no piensa lo mismo, ¿eh? No, la crítica la dio de... La han vapuleado. De hecho, pero realmente yo voy a la historia, a lo que vamos, ¿no? Ya no tanto a lo que a él le interesa contar al final, y el porqué, y lo que él encuentra, él cuando se da cuenta de que, hostia, es que es la primera vez que ruedo con una mujer protagonista, ¿no? Me llama la atención, menos del 10% de la filmografía de Herzog se puede ver en plataformas. Por ejemplo, esta película que mencionas de la Reina del Desierto no se puede ver en ningún sitio. La película anterior que has mencionado sobre la montaña esa tampoco. Está en YouTube. Claro, efectivamente. O sea, que decir, no se ve en plataformas, pero alguien la sube a YouTube. Sí, además está subtitulada. Sí, muchas de ellas están en YouTube. Por ejemplo, esta historia de Gaspar Hauser. Que es el enigma de Gaspar Hauser. Premiada en Cannes, además. Pero eso es otro de sus temas de la corrupción del buen salvaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es así. Bueno, el mito del buen salvaje. Exacto. Entonces, que es un poco sus temas porque también Drácula. En muchas de sus películas lo toca. O sea, obviamente se ve en Aguirre, se ve en Fitzcarraldo, se ve pues, en Nosferatu, tal. Pero quiero decir, todo eso de la incluso cuando están hablando de cosas de estas en la cueva, se pregunta por cómo estarían organizados en sociedad la gente viviendo en la cueva. Quiero decir, no es quizás su tema número 1, está como pero el tema de cómo la sociedad nos corrompe o nos destruye o nos pervierte
yo creo que está en muchas de sus pelis también. Tiene una de estas, no sé si es Reveries of a Connected World o algo así, que habla sobre las redes sociales, internet y demás, relativamente reciente, y habla sobre esto. Sí, claro, es que yo creo que es algo que le interesa mucho. Cómo nos interconectamos los humanos y cómo de alguna manera estamos perdiendo la humanidad en el mundo actual. Parece como que es un tema muy novedoso, pero realmente la lleva haciendo creo que toda la vida. Y a mí una que me impresionó, un documental que me hace, no sé cuándo lo vi, pero hace un montón. O sea, yo estudié con Víctor Berlín, que era, bueno, supongo que lo seguirá, siendo uno de los mayores defensores de Herzog en el mundo. Y yo me acuerdo de ver este documental de este esquiador. Es maravilloso. Que es tremendo. De este que hace salto de esquí. El gran éxtasis del escultor Steiner. Es tremendo. Eso no lo he visto. Impresionante. Maravilloso. Es un cortometraje de media hora. Es esquiador y escultor. Walter Steiner. Que tiene unas imágenes a cámara lenta de él. Era un esquiador, pero saltos de estos de esquí. Estas rampas que hacen así y saltan. En cámara lenta, saltando. Impresionante. Y es increíble. O sea, os dais cuenta de que lo que estamos diciendo es un tío que ha hecho un cortometraje, es un tío saltando esquí, pero que Herzog te hace estamos aquí estáis recomendándolo, y yo tengo ganas de verlo porque sé que es de Herzog. Claro, pero es como. Yo, mira, es que esto mismo, ahora lo hablaremos de la cueva de los sueños perdidos, pero. Yo me acuerdo que la vi cuando salió, pero la vi por el tema del 3D y todo esto que me coincidió a mí en esos años. Pero no recordaba y cómo empezaba, y ayer sí, o antes de ayer cuando la vi, cuando empieza con ese plano en el viñedo, pero de repente se levanta y dices, es que ahí está la visión de un cineasta. Truffaut dijo que en su momento que Herzog era uno de los mejores directores del mundo. Era posiblemente el mejor director vivo del mundo. Y luego hay otra que me parece todavía más interesante, que es el crítico de cine, Robert Edger, que dijo que todas las películas de Herzog, incluso sus grandes fracasos, eran fracasos maravillosos. Porque aquí estamos hablando de las pelis que nos gustan. Hay que decir que hay muchas películas de Herzog que a mí no me gustan. Me parecen... Sí, Teniente Corrupto, todas estas... No, pero incluso Cobra Verde yo la vi hace un año así, me parece un tostón soberano. Pero dices pero fíjate, tenía unas imágenes muy chulas. Que es difícil encontrar un documental. Sí, los documentales de él... Sí, pero que en su trayectoria global, o sea, no hay ninguna película que yo calificaría como mala. O sea, siempre hay una intencionalidad. Creo que es lo que más me interesa de este hombre, es la autenticidad en su especie de necesidad casi moral de contarnos lo que él tiene en su cabeza, ¿sabes? Su objetivo es dejarnos un legado. Fíjate, estamos hablando que su primer documental lo hizo con 20 años en 1962. Que lleva 60 años haciendo documentales. Porque hablamos de Es verdad, ¿no? Que él va a una profundidad, a un relato, a un contador de historias increíble, y que parece que la forma no le importe, pero tiene cuando es comentado de esquiadores, que tiene películas bellísimas, con unas imágenes increíbles. O sea, está el esquiador, está una que hizo en 1970, Fata Morgana. Fata Morgana, claro. Que es una película que la hizo o sea, no tiene argumento. Se dedicó a rodar en desiertos esta especie de efectos ópticos del horizonte, y es una película increíble. Igual que lo que hizo en Kuwait. Sí. Bueno, ¿y esta cómo se llama? ¿La de los pingüinos? ¿Cómo se llama? Sí, porque es tremenda. La Antártida. Es tremenda. Sí. O sea, y ese momento que además en la masterclass esta que daba, lo saca de estos pingüinos, se van todos los pingüinos juntos. Y hay uno que se sale de la fila y se va, pero hacia el horizonte, pero que tú ves kilómetros en adelante de hielo, sin nada más, y es en plan de, este pingüino va a morirse, como se aparta de la manera de morirse, ¿no? Y él en off dice... Soy yo. Y él dice el pingüino, dice, the penguin was... No sé con ese acento, ¿no? El pingüino se aparta tal, no sé qué. Aunque él ve que en el horizonte no hay nada, sigue caminando y hace... Guay, o sea, ¿por qué? Y él salía descojonándose comentando y dice, me encanta el guay ese, como que el pingüino tiene ahí como un razonamiento lógico ahí tal. Y o sea, tiene esas cosas de que te hace un documental de pingüinos y está de la hostia. O sea. Ahora, igual el heredero es su propio hijo. Tiene un hijo que hace documentales también, Rudolf, y el último es de 2022, última salida, El espacio, y la voz es de su padre, pero el documental lo firma su hijo. De todas maneras, a mí hay una cosa que antes quería, que no me acuerdo antes,
una cosa que me gusta mucho de él, en esto de no poder separarle de su obra, de ser el punto de vista de sus películas, sobre todo sus documentales, tal. Su concepción de hacer cine es llevarse un montón de gente al puto peor sitio posible y rodar ahí una película, ¿no? Y ponerles a prueba, y él es el único que acaba que eso puede indemne. ser subiendo un barco en una montaña en la selva, o puede ser meterse 4 horas a toda hostia, grabar en una cueva con dióxido de carbono y no sé qué leches, a grabar unas pinturas, pero siempre es como... O sea, es una cosa muy quijotesca de cogerte a un grupo de gente y llevarte... A mí, ya no me refiero el resultado de lo que han rodado, sino el proceso en sí me resulta súper atrayente en él, ¿no? De decir, vamos, os voy a poner la vida patas arriba. Me vuelve loco eso. Eso es una cosa que me resulta Pero luego muy atrayente. Tiene su séquito que le acompaña, porque Sí, lo que sí. contaba antes, me acuerdo antes de que le contaba de cuando fue a la isla de Guadalupe, del volcán, que eso del cámara se había dejado las gafas y dice, no te preocupes, yo cojo el coche y voy a buscarlas. Y el cámara dijo, espera, que coja la cámara y voy contigo. Y había otro operador que no fue el día anterior al viaje, que se había quedado con... Hijo, espera, que coja la cámara y voy con vosotros. Es como este tío va al abismo, me voy con él, o sea, ¿sabes? Es que... Sí, sería interesante, ¿no? Conocer a su equipo, porque es un equipo, además, él valora también de Fassbinder que siempre trabaja con la misma gente, incluyendo actores. Yo tuve un profesor que luego también me recuerda un poco a Herzog, un director ruso que se llama Víctor Kosakowski, que hacía documentales, bueno, que hace, y tuvo una etapa así en los años 80, 90 muy interesante, y también es un tipo así muy enloquecido que coge la cámara y va donde haya que ir, ¿no? Pues vamos a empezar con la cueva de los sueños olvidados. Vamos a llamarla de muchas maneras, ¿no? La cueva, la caverna, por un lado, los sueños perdidos, los sueños olvidados. Es un documental financiado, por un lado, por el Ministerio de Cultura francés. Herzog tiene acceso a la cueva de Chauvet, que es la cueva que contiene estas pinturas, que son las pinturas más antiguas que se conocen. Tienen 33.000 años. Arranca con ese viñedo. Pero es que a eso es a lo que me refiero, que tú, el primer plano, tú ves unas viñas y dices, sí, pero no era un documental de una cueva, ¿qué coño es esto? Pero cuando ves cómo lo relaciona con ese plano aéreo, tal, no sé qué, Eso es. a eso es lo que me refiero con la mirada de un cineasta. En ese plano, con ese plano, ya está dicho todo el documental. Te voy a hablar de un documental que habla sobre el paso del tiempo. Ya desde el plano 1 te está contando la trayectoria de todo lo que pasa en esa cueva hasta ahí. Entonces, eso es un cineasta, joder. Sí, total. A mí aparte que me parece una maravillosa película sobre el arte y el cine. Aparte de la cueva, creo que... Me parece que leí que hablaba... Porque es verdad, ese plano, al final, es con una elipsis de 30.000 años, ¿no? Y no sé dónde... escuché o leí una crítica que comparaba ese plano con Stanley Kubrick. Kubrick en 2001, lo que nos da a entender Kubrick y el guionista Arthur C. Clarke nos dan a entender que entre el lanzamiento del hueso y la conquista espacial, que además es por corte, hacen ese corte por objeto, no es importante. Es decir, la elipsis, que es una de las elipsis más largas de la historia del cine, no sé si existe alguna más larga, pero bueno, esto ya al final, y mencionando a Herzog, el récord Guinness es una tontería. Lo más importante es lo que queremos decir, y ahí Kubrick y Arthur C. Clarke dicen, entre digamos el homínido que empieza a pensar por sí mismo, ¿no? y a utilizar los elementos que tiene a su alrededor para, por ejemplo, en el caso para matar o para golpearse, y la conquista espacial, esos son los dos hitos más importantes de la historia de la humanidad. Esas son las dos conquistas más importantes. Lo que hay entre medio no es importante. Esta película, por poner en contexto a quien la vaya a ver, que espero que la veáis, no es el documental que más me gusta de Herzog, y es más, yo diría que es el antidocumental. Y como es el antidocumental, llegó un momento dado en el cual dije, hostia, ¿qué está haciendo este tío? Y entonces ya empecé a prestar atención. Porque claro, al principio... la peli parece que está... O sea, cuando empiezan a entrar en la cueva, o sea, parece que la ha grabado su primo con un móvil, te lo juro. No pueden meterse en la cueva con cámaras cinematográficas. Claro, pero esa es la justificación, ¿vale? Pero por eso digo que es el anticlimático, y precisamente como lo hace así, me parece que es uno de los valores para mí que tiene la película. Empiezas y tú la ves que está mal grabado aquello, que se mueve para aquí, para allá, está todo desenfocado, de repente aparecen ellos en medio, y dices, está la cámara ahí, ¿qué hace ahí, no? Y dices, qué duro se me está haciendo esto.
y de repente te empiezan a explicar los problemas que ellos tienen para grabar. Y que tienen que ir por un pasillito, que no pueden moverse en ningún momento, que tienen 4 horas al día, que les han dado, me parece que 4 días, algo así. Y que evidentemente, como no pueden girar la cámara, que aparecen ellos por medio y de repente ves a Herzog ahí moviendo él. Con el LED. Con el LED y tal. Sí. Y entonces eso me parece genial. Ahí es cuando yo, por ejemplo, conecto con la película, porque él ha encontrado, que es cosas que pasan en documentales, me he encontrado con esta otra historia. O sea, la historia de repente deja de ser la cueva, que para mí es menos importante. Es un continente para que él quiera contar otras cosas. La cueva, en el fondo, es algo que está ahí, que es como un MacGuffin, el cual, espera, que te voy a hablar de estas pinturas rupestres de 30.000 años. Al mismo tiempo es maravillosa. No, claro, pero es que él mismo dice en un principio, la cueva no tiene mucha importancia, aparte de que es muy bonita. A mí eso, qué interesante, ¿no? Porque juega en contra del propio relato. Y a mí eso me llama mucho la atención. Y el hecho de cuando él de repente empieza a contarte todos los problemas que tienen para grabar dentro de la propia cueva, entonces es cuando yo empiezo a entrar en la película. Y eso es de alguien que se ha encontrado otra historia y que pasa mucho en documental. Tú llegas a un sitio y no puedes grabar lo que tú quieres, porque dices, ¿qué hago? Y para mí, ahí voy metiendo una de mis teorías, que luego explotará, pero yo no digo que lo tuviera pensado antes, pero sí que ahí en ese momento se da cuenta de que él va a hacer lo mismo que han hecho hace 30.000 años los tipos que pintaron eso. Hace 30.000 años él va a documentar unos Homo sapiens que pintaron en las paredes. Lo va a hacer de la manera que a día de hoy haríamos nosotros esas pinturas, que es grabándolo. Y por eso se graba a sí mismo grabando esas pinturas. Ahí empieza. Acepto la teoría de Pablo, la suscribo. Yo creo, y además tiene mucho que ver con el propio objetivo de Herzog en la cueva. Si os dais cuenta, le importa un poco 3 pepinos lo que le vayan contando de mira aquí, mira allá. Él quiere establecer un diálogo con el artista, con la artista, con los artistas que hayan hecho esas pinturas en la cueva. Él quiere establecer un diálogo de artista a artista, ¿no? Sí. Por eso mismo, la pintura no solo es con la cámara, también es con la música, que es de Ernst Reinseger, que es una música clásica, orquesta. Para mí es parte del pincel. La batuta de la orquesta es parte del pincel. Es que al final, lo que has comentado tú, ¿no? Te está haciendo entrar en un museo, realmente. O una especie de catedral, porque al final la música es como... religiosa, ¿no? Religiosa. Estás como una catedral, ¿no? Y él está filmando esto como... Al final te hace llegar a que estás en un museo. Y le hace preguntas, y ponerse, ¿no? Sí, de tú a tú. Los otros son intermediarios. Los otros son científicos, arqueólogos muy peculiares, como siempre. Eligen unos castings, que eso también hay que... Sí. Claro, para rellenar el documental no puede ser exclusivamente meter la cámara y poner música en postproducción, sino que él en su proceso va entrevistando a la gente que tiene ahí, ¿no? Por un lado a los expertos, pero también entrevista a un joven arqueólogo que tiene un pasado circense, ¿no? De malabarista. Y el de los olores, o sea... Porque es un entrevistador brutal, claro, y es un documentalista brutal, y ahí sabe que es como Walter Houston en El tesoro de la madre, que ha encontrado ahí el picando el oro. Que esto es mucho mejor que lo de la cueva. Cuéntame tu pasado en el circo. Y es más, hay una cosa que hace ahí, que la hacen muchas otras películas suyas, que a mí me llama mucho la atención, que a priori parecen... que normalmente se cortaría en una película. Él usa muchísimo las miradas a cámara que no deberían de salir. Es decir, cuando de repente le miran a él o miran fuera de campo. Las colas, ¿no? Sí, o incluso en las propias preguntas, cuando los descoloca, tú solamente pisarías con un plano para no verlo. Él lo deja. En el documental de la montaña, de estos montañeros, ahí está entrevistando a uno de ellos ahí en el campamento base, antes de partir, y es que un hermano de ellos murió. Entonces un poco le hace preguntas así de, bueno, cómo vivió eso y tal, y al final... le preguntaba, bueno, ¿y cómo se lo contaste a tu madre, no? Entonces el otro se echa a llorar, se derrumba y tal, porque acaba diciendo que su madre como que lo aceptó mejor que él, que bueno. Y entonces él cuenta que él evidentemente surgió eso ahí, que él no tenía esa intención de hacerle llorar, pero que surgió. Y que claro, él tenía sus dudas de que eso fuera la película, entonces dijeron, no lo sé y tal. Y le mostró el material al montañero y dijo, mira... date una semana y me dices. Y él llegó y dijo, no, ponlo porque es tu forma de trabajar, de buscar lo que tú quieres buscar en esta película, y es lo que yo quiero buscar, soy en las montañas. Consigue es eso, sí. Tocar ahí en la diana
con las personas que tiene delante de la cámara, con una humildad, con un respeto. Es un grandísimo... Sí. Por lo tanto, no es un ególatra. Un ególatra nunca hace preguntas a los demás para indagar sobre es lo contrario. Quiere que te hagas preguntas a ti mismo. Cuando haces documental, una de las cosas más complejas es hacer entrevistas, porque aparte la gente no se abre porque sí, la gente se interpreta a sí mismo. Entonces, si no has hecho como una especie de estudio antes, no has entablado una relación con ellos, es imposible sacar respuestas más allá de lo obvio. O sea, te tienes que tirar a lo mejor 2 horas hablando con una persona a cámara para que te dé 2 minutos buenos. Es que además ya en sus pelis sientes que formalmente es una entrevista, pero sientes que realmente está hablando con ellos. Es eso que decís. Yo creo, por lo menos, la parte documental que he hecho, una de las cosas que más me ha preocupado siempre es el entrevistador. Porque yo no sé entrevistar. Yo en algunos momentos he entrevistado yo, o porque no me ha tocado más, o porque igual conocía a esa persona y sabía yo cómo sacarle bien, ¿no? Pero cuando no los he conocido, sobre todo pues porque yo lo que he hecho ha tenido que ver en documental casi siempre con la música, y ahí, pues no sé, pues cuando me he puesto a entrevistar a Alice Cooper, pues seguramente Alice Cooper a mí pues me contaría lo que le salga a las narices, pero si vengo y busco un entrevistador que tenga una edad más cercana a la suya, que sea americano, habrá un diálogo diferente. Pero claro, Herzog tiene una manera de entrevistar. O sea, es que yo no creo que haya un mejor entrevistador que él. Hay una guionista, Lola Mayo, española, con Martín Cuenca, hicieron un documental sobre Carrillo. Y era una entrevista. Entonces, en la entrevista decía que claro, estos personajes acaban respondiendo lo mismo a todo el mundo. Sí, un político, además. Sí, fue esa cosa de descolocarle. Dijeron, ¿qué llevas vestido aquel día? Y de pronto Carrillo se queda así como diciendo, ostras, dice, pues ahora que me dices, recuerdo que llevaba como un mes vestido con la misma ropa, no me había podido cambiar ni duchar, ¿no? Y es eso, es tener, y en eso yo creo que Herzog es un auténtico maestro de saber sacar, o sea, es como un pescador que está ahí con el anzuelo y de pronto ¡pam! Eso te lo da, toque de muñeca te lo da, que lo hace eso te lo da la intuición propia de la persona, que eso no se una puede, grandísima, no se te puede enseñar, eso o lo tienes o no lo tienes. Y aparte de tenerlo o no tenerlo, que yo creo que me he dado, es que es el músculo que él ha hecho, porque claro. hemos dicho, es un trabajador y un profesional incansable de conseguir. Es donde mejor se ve, es en el documental suyo de la cárcel. Cómo él va a hablar con los presos de cadena de pena de muerte. La pena de muerte, sí. Son varios, no es uno solo. O sea, son 2 cómo chicos. es capaz de hablar con ellos de una manera brutal. Porque imagino que en ese caso no es como en otros documentales suyos que él tenga ese tiempo para charlar antes con estas personas, establecer cierta cercanía. Esta gente sería, bueno, tienes una hora sentado a través de un espejo, incluso a través de un ellos graban cómo se ponen el micrófono, por ejemplo, que se lo tienen que poner ellos porque no les puede tocar nadie. Y hay un momento en el documental, se llama Into the Abyss. Hay 2 chicos que están uno de ellos ha sido condenado a muerte, lo van a ejecutar en 8 días, y el otro se libra, pero tiene cadena perpetua. Entonces está entrevistando al que lo van a ejecutar. Y entonces, en un momento dado, le dice, bueno, Herzog le dije a él, yo te respeto como ser humano porque creo que nadie debe poder matar a nadie. Se queda así y dice, yo no quiero entrar en detalles de lo que tú has dicho, de lo que tú has hecho, y no significa que me tengas que caer bien el hecho de que no quieran que te maten. Y entonces sigue la entrevista. Y ves cómo le cambia la cara al otro, porque todo el rato había estado como hablando como muy normal con él, como que hablaba como una persona normal, que eso no tiene, no, pues, ¿y qué haces? ¿Y qué haces aquí? No sé qué, y de repente gira completamente la conversación diciéndote, ojo, que el hecho de que yo esté aquí hablando contigo no significa que no sepa lo que has hecho y que no tengas por qué gustarme, pero te respeto como ser humano. Es como, eso lo vemos en cámara. Es otra persona no te lo hace, no te enseña eso, te enseña el después. Sí. Soy el truco, se ve el truco. Y es como que tiene y eso me he dado cuenta de que lo hacen en casi todos sus documentales, que es como una especie de recordatorio de, ojo, que estoy aquí contándote algo. Que esto es una ficción. Ves la película dentro de la película. Él es un maestro en el sentido de que te muestra el camino que si fueses solamente a esa cueva y vieras las pinturas, esos caballos, esa emoción que muestran algunas de las pinturas, él te lo cuenta porque él siente emoción viendo las pinturas. Es entonces cuando tú
también sientes emoción gracias a lo que él te está contando por un lado y mostrando por otro, a través de la música, a través de su voz y luego a través de la información que te van dando los diferentes expertos. Y entonces es cuando ves que te sientes un discípulo. También yo creo que esta película tiene algo que yo creo que es un regalo que él encuentra, que es esta sensación de la primera vez. Porque cuando entras a la cueva, es verdad que la cueva aparentemente ha quedado tan hermética que es que parece que no hayan pasado 30.000 años. Bueno, es que la descubren en el 94, 1994. Entonces él te muestra esa sensación. Parece que acabas de entrar. Parece que le han dicho, oye, que aquí hay una cueva de hace 30.000 años. Vamos a entrar, venga, entra con nosotros. Y ese descubrir esa cosa del instante, ¿no? De llegar allí y saber que esa cueva parece que es que la acaban de descubrir. Y una cosa que me gusta mucho de esa parte de la peli, precisamente que diluye esas fronteras entre ficción y documental, es cómo utiliza un recurso de ficción en un documental. Él pone un recurso de guión bien sabido que es una contrarreloj. Tenemos X tiempo para estar aquí. Carl Russell en 1997 le ponen 2 pastillas de cianuro y tiene, no sé, 48 horas para rescatar al presidente, ¿no? Hace eso. Hay unas reglas muy claras que no puedes pisar, ¿no? En determinados sitios, exacto, ¿no? Porque hay huellas, hay huesos. Es el rayo del reloj de la Torre de Regreso al Futuro, Claro. ¿no? Es esas reglas en la ficción que estamos muy acostumbrados a verlo. Tienes que resolver el conflicto de la peli antes de que pase esto, porque si no se ha jodido todo el Va a tema. explotar esto. Pues esto, que te utiliza ese recurso, ¿sabes? En un documental sobre unas pinturas de una cueva. Convierte una cosa Claro. a ver, evidentemente el tema de las pinturas rupestres es súper interesante y súper importante, pero algo tan que a lo mejor no te apetece verlo, convierte algo, un documental sobre historia del arte, ¿no? Lo convierte en una puñetera aventura. Pero por Es una eso, maravilla, pero por sí. eso hay una diferencia entre un documental Sí. hecho por alguien sin mirada y un documental hecho por un cineasta. Claro. Te puede estar hablando de cómo las abejas hacen miel. Claro, Dices- es que, y ahí para mí la clave, y hay que agradecérselo al Ministerio de Cultura francés, se hace muy poco en España, pero se hace muy poco, que es, en lugar de invitar a un cámara, es invitar a un cineasta, a alguien que con su punto de vista y su mirada te va realmente a trasladar las emociones que pueda sentir en este caso o pudiera sentir Chauvet y su equipo cuando descubrieron en el 94 las cuevas. Y recuerdo algo similar, invitó el Ministerio de Cultura portugués a Víctor Erice para contar la historia de un pueblo que estaba deshaciéndose porque habían las fábricas de, creo que era de telas y de mantas estaban desapareciendo y es la mirada de Víctor Erice contando esa depauperación de lo que entonces era un pueblo próspero. No tiene nada que ver su mirada o lo que pueda hacer. Me voy a Erice porque es verdad que Erice tampoco tiene, no existe frontera entre el documental y la ficción. Llaman a un cineasta y hay que poner en valor eso, el coger y decir, no, que lo cuente él o que lo cuente ella. Queremos su mirada. Podrían haber hecho un reportaje, que los hay, tú buscas en YouTube, pero yo me estaba Sí, documentando claro. sobre la cueva esta y salen documentales de media hora sobre la Sí, cueva esta, sí, maravillosamente ahí, pero son al final son imágenes de una cámara de televisión y una narración de la BBC. Sí, Sí, de hecho, yo, Importante por información. ejemplo, por circunstancias, sin entrar en detalles, viendo imágenes de archivo que tengo que ver, vi un documental de la BBC sobre música que presentaba Stuart Copeland y que iba a hablar con los señores, con el tipo y la señora de la flauta que porque está hablando de música y tal, y salen estas mismas personas y tocan la flauta y todo el rollo. La flauta La flauta esta que está en un hueso que tiene Sí. una escala pentatónica. Tal. O sea que Stuart Copeland, el batería de The Police, habla con el tipo... Tiene una serie con la BBC que habla con músicos de todas partes y con musicólogos y con... Bueno, de todo, por todo el mundo. Y estuvo no en la cueva esta, sino en la cueva esta del sur de Alemania, donde encontraron la flauta. Sí, esta. sí. Y entonces está ahí en la cueva, rodado, con estos expertos, ¿no? Con la flauta y hablan, dan la misma información y tal. Pero claro, es un documental de la BBC, es un documental televisivo sin ninguna personalidad. Y es que la misma información se te da de dos maneras muy diferentes. ¿Vuestro momento favorito de la película? Para ir terminando.
Yo voy a mencionar, sí, así de esa manera os dejo un poco pensar, voy a mencionar el clímax, porque hablaba de la estructura, Pablo, de la estructura cinematográfica de la película. Para mí el clímax es el momento más disfrutable, que es cuando nos muestra todas las pinturas, una detrás de otra, bien grabadas. Me imagino que ahí estaría el 3D también en el cine. Súper bonito, con la música de este compositor alemán. Es un momento para mí precioso, y eso lo he visto como varias veces. O sea, es lo típico que cuando a veces te pones, vale, pues me voy a ver esta escena y esta secuencia de una película, y me he puesto esas varias veces, y es un momento de ahí como de comunión con los artistas prehistóricos. A mí lo que más me gusta con lo que más me quedo es el momento en el que Herzog, ya al final, dice de repente: y yo sentía que estoy molestando aquí en la cueva, que estoy molestando a las personas que han hecho estas pinturas. Es como que ha convertido ese lugar en un lugar sacrosanto. Como que conectas mucho más con la cueva, ¿no? Y es como que te das cuenta de, vale, lo que hemos estado haciendo aquí es dialogar con la entidad que él ha construido en su imaginario, con lo que podría ser esa cueva. Le ha dotado de una personalidad. Entonces, pero me gusta mucho ese momento en el que él dice: yo sentía, sí, como que estaba molestando. Y es más, añade, todas las personas que han pasado por esta cueva han sentido lo mismo. Hay un momento muy interesante en el documental, ¿no? Que piden silencio para escuchar el silencio de la cueva, ¿no? Sí, el silencio de la cueva y los latidos del corazón. Que eso lo dice el director este, que luego tira una lanza y le sale siempre mal. Sí. Eso es lo que te iba a comentar, eso, el momento cómico, ¿no?, de Herzog, cuando empieza este hombre, que es un buen personaje, que con Total. el tío francés que empieza a tirar la lanza, porque Fatal. Supuestamente encuentran unos utensilios que eran las lanzas, que cada vez decía, pero ¿cómo con esto podían matar, no? La caza, ¿no? O sea, el comer y cómo... O sea, empiezan a hacer ahí una descripción de esa época, ¿no? Y a mí me gustan mucho las conexiones que hacen con el presente, y me gusta mucho lo que comentabas tú. Y esta parte cómica, ¿no? Que el otro empieza a tirar la lanza más y dice, bueno, así tienes otra muy bien esto, ¿no? No se te da bien. Es que Herzog aprendió a lanzar de crío, a crear las propias flechas, como no tenía nada que hacer, me imagino, en aquellas montañas que de vez en cuando aparecían nazis y se alojaban en los alrededores. Entonces los juguetes que no eran pobres pobrísimos, y no tenían juguetes. Los juguetes eran las armas que dejaban los nazis. Pasaban por allí y tenían que salir corriendo, y dejaban muchísimo, se quitaban muchísimas cosas que les pesaban, ¿no? Y ahí cogía y fabricaba el lanzas y hacía... Entonces él es un experto en lanzamiento, me imagino. Yo un poco para acabar, creo que mi momento es el epílogo. Esa conexión que hace con esos caimanes, ¿no? Cocodrilos, albinos... Tremendo. Es un poco Terry Malick ahí, ese momento. Muy Terry Malick. Pues que él tiene relación con él, porque él hablaba... a una vez le he escuchado una entrevista que él hablaba... con esto de que no hay que ver casi películas, que de vez en cuando hay que ver una película, pero que hay que leer mucho y leer mucho y leer mucho. Le decía que hablaba con directores que realmente es la importancia de no tanto de ver tantas películas, sino de la lectura, ¿no? Buñuel era un poco así también, Sí. ¿no? Y hablaba de Terry Malick. Yo voy a comentar un par de momentos, pero luego va la teoría que os quiero lanzar. A ver qué me decís. O sea, que tu segunda teoría, porque yo No, bueno, lo de antes. comulgo con la Antes era primera. Un ¿no? aperitivo, era un aperitivo. Lo otro es más polémico. Momentazo del señor en pieles tocando la flauta. O sea, La flauta de hueso. tocando el himno americano en la flauta. O sea, ese momento en el que simplemente aparece un tío vestido de pieles, dices, ¿qué coño ha pasado aquí? Porque hay un tío vestido de Pasaría la cavernícola, gorra ¿no? después. ¿Qué pasa aquí? Y sobre todo cuando él dice, por eso voy vestido con pieles. Brutal. No os habéis dado Me encanta. cuenta. Pero mi momento favorito de la peli es cuando hablan de este saliente de roca, que encuentran en una figura que es medio humana, medio toro, y que la relaciona Medio con mujer, ¿no? Medio mujer, medio toro. que Desnuda. la relaciona con el mito del Minotauro. Sí. Y entonces dices, mitología y la necesidad de una mitología, y por mitología extendamos a religión, es una cosa muy intrínseca en la humanidad, incluso mucho antes
que la humanidad civilizada, ¿no? 30.000 años antes de que bueno, 30.000 o 20 y tantos mil años antes de que pensasen en este tipo de mitos, ya tuviesen unas aspiraciones similares. Me parece acojonante. Ese momento que dices es bonito además y muy cinematográfico porque juega con el fuera de cuadro. Es decir, no se puede ver, como no pueden continuar, y luego parece ser que es como el ambiente es muy tóxico, es decir, no pueden estar mucho tiempo y no pueden ni siquiera avanzar un poquito. Entonces utilizan como un trípode o un palo. Sí, al final es como que les dejan... Sí. Porque al principio te lo muestra un poco de lejos y dices, bueno, está esta roca que se intuye el dibujo, pero no podemos ver la parte. Como la cara oculta de la luna, ¿no? Eso es como la cara oculta, eso es, y lo muestra, y ¿no? al Del final pico. sí, que dice, bueno, al final pues hemos conseguido que con un palo largo nos acerquemos y consigamos descubrir que había un cuerpo mujer y Ahí dices, ostras, soy testigo privilegiado, ¿no? Para poder ver eso por primera vez, que me lo muestra Herzog. Aunque luego, no sé, yo no vi mucho. No sé, la realidad es que no hay se ve nada, nada. ¿no? No, es más lo que te cuenta él, que Claro. es como lo de las expectativas, ¿no? Sí. Que decíamos antes. Y ahora va mi teoría, a ver qué me decís. Terminamos con la teoría de Pablo. Yo yo me acuerdo que lo vi este documental cuando salió, lo vi en 3D, porque yo estaba con el tema del 3D, hacíamos cosas en 3D y tal, y a mí lo que era tecnológicamente el 3D me importaba tres pitos. A mí lo que me parecía novedoso e importante del 3D es que era la posibilidad de que fuera un nuevo lenguaje cinematográfico, básicamente, de contar las cosas de una manera diferente. Nosotros ahora pensamos en el plano general, plano medio, primer plano, contraplano, no sé qué, pero en el 3D eso no tiene ni pies ni cabeza, había que contarlo todo de otra manera diferente. A mí ese reto es lo que me parecía atractivo del 3D. Y entonces, viendo esto, me quedé a cuadros porque me asaltó un pensamiento que me volvió a saltar antes de ayer viéndolo otra vez. Y es, igual que nosotros, igual que dice, va a venir aquí un Homo sapiens a pintar y luego 5.000 años después otro, nosotros entendemos el cine como lo que nosotros conocemos como cine, que es una cámara grabando. Nosotros realmente en la existencia somos nada. Y el cine, dentro de, no vaya, digamos, 5.000 años, pero el cine, dentro de otros 100 y pico años que tiene el cine como lo conocemos a día de hoy, será muy posiblemente muy diferente de cómo lo entendemos nosotros ahora mismo, aunque nos parezca, aunque nos resulte muy difícil imaginarnos cómo va a cambiar, ¿no? Él lo dice, él lo menciona en algún momento en el documental, dice, estas pinturas son una especie de protocine. Porque sí que es verdad que yo he estado, yo a raíz de esto, cuando lo vi en 2010 o 2011, sí que me puse a mirar muchas cosas sobre pintura rupestre. Una cosa común en todas las cuevas del mundo que hay pintura rupestre es que no hacen como se hacía, yo qué sé, en la Edad Media y alisaban una pared para pintar. Ellos aprovechaban las propias rugosidades de la pared y elegían paredes que tuvieran salientes, como este de la mujer y el minotauro y tal, porque querían darle esa sensación de tridimensionalidad, de realidad. Que además con las llamas generaba ese movimiento. Entonces, mi teoría es, esas pinturas rupestres ya son cine. Quiero decir, el cine nosotros ahora lo entendemos de una manera, pero el cine, que viene de la palabra griega kinos, que significa movimiento, nosotros ahora lo entendemos así. Pero ellos, hace 30.000 años, lo entendían así y seguramente, no sé si viviremos 30.000 años más la humanidad, pero dentro de X tantos años será entendido de otra manera. Y aquí viene el chispún. Estas pinturas que se hacían ahí se hacían para el entretenimiento de la comunidad que vivía ahí, igual que se hacen pelis hoy. ¿Y por qué eran dibujos de animales? Casi nunca hay personas representadas. Y igual que se representan animales, podrían representar personas. ¿Cómo empezamos viendo todos cine? Y todos tenemos hijos. ¿Cómo empezamos viendo todos cine? Con animales. Con dibujos animados. Dibujos animados. Y los dibujos animados suelen ser personas o suelen ser animales. Y aquí termina la tertulia. Pues eso digo. Pablo en A mí- estado de gracia. No, a mí me ha encantado tu teoría. Porque Sí. yo, para mí las pinturas rupestres sí que es el origen del cine y el origen de muchos artes, ¿eh? Hombre, claro. Sobre todo... Pero es que además él habla en la película del movimiento, de esas expresiones, de cómo se ve que hay un animal que está girado y hay una hembra, que hay un macho que la quiere aparear, pero la otra pone como mala cara.
O sea, crea un drama y un clima ahí, te está contando. Y de verdad, estás viéndolo y estás Te está viendo contando una historia, sí. Bueno, hay muchas cosas. Y les dan movimiento, Es que a mí lo mueven, ¿no? de Las las patas. pinturas rupestres, la cueva y todo, bueno, está el mito de la cueva de Platón, de que estamos ahí escondidos en esa cueva y vemos esas sombras de la verdad que está afuera y es el sol y lo que nunca podremos ver. Es que es eso, es el cine, es la sala oscura, o sea, la luz misma es el propio proyector, es Todo esto que comentan que las antorchas las reavivaban dándoles contra la piedra para que se viera mejor. Quiero decirte, eso te muestra que había una interacción ahí, ¿no? De que estarían contando unas historias de... Y se ha demostrado la falacia del cavernícola, es decir, los hombres prehistóricos no vivían en cuevas. Se podían refugiar en cuevas, pero a lo mejor las cuevas eran los cines, ¿no? Claro, sí. Donde ibas Sí, total. a poder utilizar la oscuridad en un día, ¿no? En un día de mucho sol. Podías meterte en una cueva y poder disfrutar de esos dibujos animados o de esos PowerPoints, ¿no? Que explicaban, ¿no? A lo mejor a los niños les podían explicar pues cómo era, en este caso, pues el apareamiento. Incluso podría tener bueno, como tiene el cine a veces, ¿no? Su faceta educativa también, ¿no? Mira, estos animales son más peligrosos o cuando este está juntado con... Es que a saber, ¿no? Porque las pinturas son maravillosas, de los caballos. A mí lo que me gusta de este documental, lo que decía Iván, de que se graba a sí mismo grabando el documental, de cómo graba las pinturas rupestres, que las pinturas rupestres ya eran el documental de la edad paleolítica. Por eso. Y pinturas en un solo trazo. Es decir, la persona que está haciendo ese dibujo es una persona virtuosa, artísticamente virtuosa. No, ya lo ha hecho antes. Lo ha podido dibujar a lo mejor con el dedo en la tierra, pero lo hace en un solo trazo. Y es perfecto porque hay algunos caballos que tienen la boca más abierta, es decir, están más cansados a lo mejor, se ve ese resuello, ¿no? Se le ven las pecas, se le ven los bigotes, se le ve como el ojo está más abierto en algunos casos, en otros más cerrado. Toda esa pared con las palmas de las manos, que dicen que hay es la una misma voluntad mano. artística total. Claro, es la firma de ese señor. Es que es una instalación. Es un Basquiat eso, ¿sabes? Claro. O sea, es que es... Es un dejar constancia. Al final la película, para mí el mensaje, más allá de la cueva en sí misma, es la necesidad que tiene el hombre en comunicar y en dejar un legado. Y creo que eso además es el centro de la película, lo que le interesa de verdad a Herzog. Él intenta, en todo caso, entender quiénes eran las personas a unas sabiendas de que es imposible, que pasan 30.000 años, que no podemos entenderlos, pero que de alguna manera nos han dejado ahí un mensaje escrito ahí y que perdura. Y que nosotros, seguramente, intentamos dejar un legado, pero vete a saber si dentro de 30.000 años nos van a entender o nos van a ver igual que nosotros vemos a esas personas. Y ahí va con el tema de la sociedad que nos corrompe. Yo creo que también él, de una manera un poco debajo, nos intenta decir, no comprendemos el significado de esto del todo, entendemos lo que quieren decirnos, pero no entendemos... Ellos eran el buen salvaje, por decirlo de alguna manera. Sí. Ellos no estaban corrompidos como estamos nosotros. Nosotros solo podemos ver sus pinturas con los ojos de hoy. Nosotros podemos especular sobre qué querrían decir ellos con estos bisontes haciendo tal o haciendo cual. Ahí está la grandeza también de Herzog de entrar en ese lugar, mostrarlo como lo muestra, y de esa exclusividad él hace arte y transmite. Intenta preservar esa pureza que es como está esa cueva y esa mirada pura, ¿no? que todavía podemos percibir y que nos viene de hace 30.000 años, ¿no? Es que no habla sobre un pico, no habla sobre una cueva, habla sobre los humanos que hay dentro, ¿no? O que están encumbrando esa montaña. Y desde el interior de la cueva, desde la cual os estamos contando nuestra particular visión en Tertulia Carpenter, os vamos a dar nuestras recomendaciones de películas o de documentales que tienen más sentido en el podcast de hoy. Empezamos por Víctor. Pues mira, yo voy a hacer una novedad y voy a recomendar una película de Herzog. Que no es tu favorita. Bueno, me está gustando mucho porque la estoy viendo estos días anteriores, que es Nómada, detrás de los pasos de Bruce Chatwin. Un personaje que murió de SIDA en los años 80, creo. Y era una persona de su edad, para él era como un alma gemela. Y es una maravilla porque él sigue los pasos de esta persona por varios lugares del planeta, encontrándose otros personajes y buscando pues un poco lo que es él, ¿no? O sea, búsqueda de la humanidad en los confines del mundo, en
una continuidad, ¿no? De un poco de lo que hemos hablado en esta cueva. Iván. Tengo muchas más para anti-recomendar que para recomendar, pero bueno, es verdad. Pero bueno, así que he visto una que me ha parecido así interesante, sería X de T West, que es de un grupo de cineastas a finales de los 70 que van a grabar una peli de adultos en una granja de Texas. Y bueno, me pareció bastante interesante a nivel visual y la dirección de arte me pareció muy interesante. Y bueno, yo tengo especial predilección por las películas de finales de los 70, con lo cual está muy bien conseguido y bueno, me parece interesante. Pues voy a decir dos. En cuanto a documentales, hace nada en Filmin han puesto en 4K Let's Get Lost de Bruce Weber, que es un documental sobre Chet Baker. Es una mezcla entre documental, una cosa ficcionada de Chet Baker, pues cuando ya era no lo llegó a haber acabado. Bueno, nunca se sabe cómo se murió este hombre, si lo mataron muy posiblemente acabó a los pies de una ventana en Ámsterdam. Entonces seguramente le debía dinero a demasiados dealers y lo lanzaron por esa ventana. Pero es un documental que es un ejemplo de que no es un documental, es una película. Pero voy a recomendar también, relacionado con esto de los dibujos animados que decía antes, hoy he visto Robot Dreams de Pablo Berger y lo voy a recomendar porque es una película que dura 102 minutos en la que no hay ni un solo diálogo. Pues yo voy a recomendar Centro Histórico, que es este documental del que he hablado antes de Víctor Erice. No es solo de Víctor Erice, digamos que es una que contiene piezas de Kaurismäki, de Manuel de Oliveira y de Pedro Costa. Pero bueno, recomiendo el fragmento de Víctor Erice, que creo que es el mejor de los cuatro. Una ciudad del norte de Portugal, Guimaraes, y habla precisamente de cómo esta fábrica de textiles se viene abajo y toda la gente que vive de ella, y para ella pues va perdiendo la identidad. ¿Puedo recomendar un documental? Ya que me he caído ahora, entonces me habéis dado envidia. Yo voy a recomendar, hay un documental que hizo que yo me dedicara a hacer documentales. Se llama About a Song, es de documental del 2007 sobre Kurt Cobain. Se han hecho muchas cosas sobre Nirvana, pero para mí me parece, de hecho hay otro posterior que es Montage of Heck. Pero a mí este documental me parece el mejor documental sobre la figura de Kurt Cobain, que básicamente este cineasta tuvo acceso a las llamadas telefónicas y las cintas en las que había conversaciones con la persona que hizo la biografía autorizada de Kurt Cobain, que es Heavier Than Heaven, y no sale nada de música de Nirvana, no sale nadie de la banda, no sale ningún famoso, nadie conocido, y solamente oímos la voz de Kurt Cobain todo el rato. Entonces yo cuando vi esa película entendí que el documental podía ser películas y entendí que se podía hacer cine de otra manera. Pues nos vamos a despedir. Víctor, buenas noches. Bueno, buenas noches. Iván. Buenas noches, volvamos a la cueva. Pablo, adiós. Hasta luego. Adiós. Y nos salimos de la cueva con más preguntas que respuestas. Las teorías de Pablo no las podemos comprobar, pero las hacemos nuestras porque en realidad queremos que las cuevas sean cines, que las pinturas sean películas y que los artistas paleolíticos sean directores. De nuevo proyectamos las sombras de nuestros sueños y nos sentimos niños protegidos por el calor de las películas imperfectas. Nos hemos reunido esta noche para hablar con el oyente imaginario de la tertulia Carpenter. Probablemente un cocodrilo albino mutante, que dentro de 30.000 años, al escuchar los primeros acordes de nuestro admirado Nightcrawler, exclamará: «Han estado aquí».